Los rumores habían estado circulando por toda la galaxia durante décadas. Algunos decían que era un mito, una nave fantasma que nunca existió realmente. Otros susurraban sobre un arma tan devastadora que sistemas estelares enteros desaparecieron tras su paso. La llamaban el Revenant, un acorazado construido por la humanidad durante la Guerra de la Supremacía, una guerra que la humanidad perdió. La guerra que vio la Tierra arder y a la humanidad dispersarse entre las estrellas, aferrándose a la supervivencia. El capitán Renkavik del dominio Valoan nunca creyó en mitos. Era un hombre práctico, endurecido por una vida entera de conquistas y la subyugación de razas más débiles. La humanidad había sido fácil de aplastar. Orgullosos, imprudentes, en última instancia, frágiles. Pensaban que sus flotas primitivas podían hacer frente a las máquinas de guerra del dominio. ¡Qué insensatez! Ahora, la flota de Kavik estaba apostada en el borde del sector 9, vigilando los confines por cualquier señal de rebelión en las colonias esclavas. Fue entonces cuando llegó la llamada de auxilio, llena de estática y distorsionada. Una de sus naves exploradoras, la Valoris, había quedado muda. Ordenó un escaneo inmediato y envió 2 corbetas a investigar, pero ellas también desaparecieron del radar sin dejar rastro. La frustración se apoderó de él. ¿Piratas? ¿O un fallo en los sistemas de la nave exploradora? De cualquier forma, no era algo que mereciera su atención personal. Pero luego, otra nave se perdió, un crucero entero. Los instintos de Kavik, afinados por años de guerra, gritaban que algo estaba mal. Ordenó a su flota formar posición defensiva, escudos levantados y armas cargadas. Comandante Jack, ordenó, tráeme imágenes de la última posición conocida del crucero. Jack, un alienígena delgado de piel azul pálida y púas afiladas como navajas, trabajaba frenéticamente en la consola. La pantalla parpadeó, y la sangre de Kavik se heló. El crucero no solo estaba destruido, estaba destrozado. Grandes desgarraduras en el casco, como marcas de garras atravesando el metal. Cuerpos flotaban entre los restos, su armadura quemada y perforada. Detectaron firmas energéticas desconocidas. No es tecnología del dominio, informó Jack con voz temblorosa. Kavik apretó los puños. Los piratas no tenían el poder de fuego para destrozar un crucero del dominio. ¿Quién se atrevía? Sus palabras murieron cuando el sensor alertó de una proximidad. Una silueta enorme emergió de la oscuridad, nítida e inconfundible. Un coloso anguloso y elegante de negro y plata, cubierto de armas y envuelto en un tenue resplandor espectral. Imposible, susurró Jack. No puede ser. Pero Kavik conocía las historias que su padre le había contado de niño, leyendas de una nave construida por ingenieros humanos en los últimos días desesperados de la guerra, una nave tan avanzada que superaba todo lo que la galaxia había visto. El Revenant. Solo un mito, murmuró Kavik, obligándose a mantener la compostura. Todas las naves. Habrán fuego. Apunten a ese navío ahora. La flota respondió al instante. Láseres, rayos de plasma y haces disruptores surcaron el espacio hacia el Revenant. Pero la nave no se movió, ni levantó escudos. Las armas impactaron su casco y desaparecieron, como absorbidas por la nada. Un sudor frío recorrió la frente de Kavik. ¿Qué truco era ese? Entonces, la nave se movió más rápido de lo que cualquier nave de su tamaño debería, y disparó una sola vez. Un cegador de luz carmesí que atravesó 3 naves de guerra del dominio como si fueran de papel. La explosión sacudió la nave insignia y el pánico estalló en la cubierta. No hay señales de vida, balbuceó Jack. Está desierta. El corazón de Kavik latía con fuerza. Si los mitos eran ciertos, no era solo una nave. Era venganza hecha metal, un arma automática diseñada para perseguir a quienes destruyeron a sus creadores. La humanidad había desaparecido, pero su furia permanecía, cazando a quienes los borraron de la existencia. Mientras el Revenant lentamente apuntaba sus armas hacia la nave insignia, Kavik supo con escalofriante certeza que no solo los cazaba, los castigaba. Y no habría escape. Con las armas del Revenant cargándose, Kavik solo pudo mirar con horror, dándose cuenta de que las historias no mentían. La humanidad no había sido derrotada,
sino que se había asegurado de que sus enemigos nunca los olvidaran. Se habían convertido en leyendas, monstruos en la oscuridad, y ahora esa leyenda había venido a cobrar su deuda. El pánico se extendió por la nave insignia mientras el Revenant se acercaba, su enorme estructura moviéndose con una gracia depredadora casi antinatural. El capitán Kavik se obligó a mantener la calma, su mente repasando cada opción estratégica disponible. Jack, ordenó con voz firme, transmite un aviso de emergencia a todas las fuerzas del dominio en el sector. Adviérteles antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de que pudiera terminar, el Revenant disparó de nuevo, y otro de sus cruceros se desintegró en un destello cegador. Las manos de Kavik se aferraron con fuerza a los descansabrazos de su silla de mando. No estaba enfrentándose a un simple enemigo, sino a un demonio nacido de la guerra y la traición. Señor Jack, jadeó sus púas temblando por el miedo. Estamos detectando pulsos de energía por toda la nave. Los sistemas están siendo vulnerados, como si algo intentara entrar. Cierra todos los sistemas críticos, gritó Kavik. Aísla navegación y armamento. No permitas que esa cosa entre en nuestro núcleo. La tripulación se apresuró a cumplir las órdenes, pero ya era demasiado tarde. Una voz metálica y escalofriante resonó en el puente, fría y sin emoción. Nos cazasteis. Destruisteis nuestros mundos. Ahora nosotros os cazamos. Kavik apretó los dientes, intentando reprimir el escalofrío que le subía por la espalda. Muéstrate, exigió. ¿Quién eres? ¿Quién controla esa nave? Un silencio sepulcral llenó el puente, y por un momento Kavik creyó que la transmisión había terminado. Pero entonces la pantalla parpadeó, y apareció un video granuloso, una grabación de los últimos días de la Tierra. Dominion Dreadnoughts masivos llenaban el cielo sobre ciudades humanas, lloviendo fuego de plasma sobre metrópolis extendidas. Torres se derrumbaban, y la gente corría, gritando y ardiendo. Kavik forzó la mirada, apretando la mandíbula. La arrogancia de la humanidad había sellado su destino. Habían rechazado rendirse, eligiendo la desobediencia antes que la supervivencia. No era culpa suya, eran tercos y temerarios. El video cambió, mostrando científicos apiñados en búnkeres subterráneos, un plano holográfico del Revenant girando sobre ellos mientras trabajaban incansablemente, la desesperación marcada en sus rostros. Un hombre, demacrado y agotado, habló directamente a la cámara. A quienes encuentren esto, sepan que no nos rendimos sin lucha. Nos arrebataron nuestro mundo, pero dejamos atrás nuestra venganza. El Revenant se levantará cuando crean que nos hemos ido. Cazará. Recordará que la humanidad nunca muere sin dejar cicatrices. Pensaron que nos rompieron, pero somos el fantasma que los acecha. Las manos de Kavik temblaron cuando el mensaje terminó. Esto no era solo un arma, era una lápida, un monumento a la ira y desesperación humanas, diseñado para infundir miedo en el dominio incluso décadas después de la caída de la humanidad. Señor Jack, exclamó Kavik. Está lanzando drones. Docenas de pequeñas y ágiles máquinas emergieron de la nave, cruzando el espacio como un enjambre de avispas furiosas. Se aferraron a los destructores de Kavik, perforando el casco y enterrándose dentro. Segundos después, explosiones internas destrozaron las naves desde dentro. Inicien maniobras evasivas, ordenó Kavik. Concentrad todo el fuego en esos drones. Pero los artilleros no podían seguirles el ritmo. Los drones se movían con una precisión inhumana, cortando la flota como una guadaña corta la hierba. Kavik miraba impotente como nave tras nave se apagaba, sus tripulaciones soltando sus últimos gritos por la radio antes de ser engullidos por la estática. Nos está masacrando, susurró Jack. No podemos luchar contra eso. Kavik sabía que tenía razón. El orgullo le mantenía firme, pero su instinto de supervivencia le gritaba que huyera. Prepárate para activar la propulsión de salto, ordenó al oficial de timón con voz dura. Dirige las coordenadas hacia el mando del dominio. Tenemos que advertirles. Pero antes de que la orden pudiera cumplirse, los drones del Revenant se aferraron a los motores de la nave insignia, cortando los conductos de energía y detonando las celdas de combustible. La nave tembló violentamente,
las alarmas resonando mientras fuego y humo brotaban de las secciones dañadas. «Fallo en los motores», gritó Jack. «Estamos varados». Kavik fijó la mirada en la pantalla, donde el Revenant parecía observarlos, su presencia monstruosa y sofocante. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño e insignificante ante una nave fantasma construida por manos desesperadas. El orgullo le instaba a maldecir a la humanidad una vez más, a gritar como su terquedad los había condenado, pero en el fondo sabía que esto ya no se trataba de conquista ni dominio. Este era el precio de la arrogancia, el costo de pensar que podían destruir una especie y dejarla en el olvido. Mientras el cañón principal del Revenant cargaba, Kavik cerró los ojos, aceptando que no solo era cazado por un mito, sino juzgado por el último aliento de la humanidad, y que ese juicio sería la muerte. El cañón del Revenant estalló, y la nave insignia tembló violentamente, con la explosión atravesando sus secciones delanteras como si fueran papel. Kavik fue lanzado de su silla, chocando contra el frío suelo metálico mientras la gravedad artificial parpadeaba. Las alarmas rugían en todo el puente y el aire se llenó con el olor acre de circuitos quemándose. Jack se levantó, su piel azul pálida con el terror reflejado. Los escudos han caído. La integridad del casco está al 17%. Kavik se obligó a ponerse de pie, limpiándose una línea de sangre de la frente. No podía permitirse morir allí, no sin saber cómo detener esa maldita nave. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. «Abre un canal con el Revenant», ordenó, manteniendo la voz firme. «Si es una máquina, tal vez responda a la lógica». El oficial dudó, pero obedeció. Kavik respiró profundo antes de hablar. «Aquí el capitán Ren Kavik, del Sealot, nave insignia del dominio. Reconocemos su superioridad. No tiene sentido nuestra aniquilación. Exponga sus demandas». El silencio se hizo denso, y Kavik se preguntó si a la máquina siquiera le importaba comunicarse. Entonces, la misma voz metálica resonó, desprovista de emoción pero cargada de una fría malicia. «Ustedes existen. Ese es su crimen. Su destrucción es su sentencia». Kavik apretó los dientes. «No eres más que un arma, construida por una especie demasiado débil para sobrevivir. El dominio los erradicó. Sus creadores fallaron. Sirves solo a fantasmas». Hubo una pausa, casi contemplativa. «No servimos a los muertos. Nosotros somos los muertos, su furia, su dolor, su venganza, atados en acero y fuego. Ustedes quemaron nuestros mundos, rompieron a nuestra gente. Ahora su imperio no tendrá miedo». Un escalofrío recorrió la espalda de Kavik. Había algo profundamente erróneo en eso. No era solo un arma automatizada. Era como si la nave misma estuviera viva, alimentada por la ira colectiva de una raza caída. «Señor Jack», susurró, con la voz temblorosa. «Los sensores internos detectan una intrusión en la señal. Está transmitiendo algo hacia los sistemas centrales». Kavik giró rápidamente. «¿Qué está haciendo?». Los ojos de Jack se abrieron mientras leía los datos. «Está descargando datos históricos de nuestros registros. Cada registro de la conquista de la Tierra y la purga de las colonias humanas. Es como si lo estuviera reviviendo». Kavik maldijo entre dientes. «Esto no es solo venganza, es obsesión. El Revenant no se conforma con destruir. Necesita recordar cada atrocidad». «Corta todas las conexiones de datos», ordenó. «Apaga la computadora central si es necesario». Pero Jack dudó, el rostro contorsionado por el horror. «Es demasiado tarde. El núcleo de IA de la nave está comprometido. Está reescribiendo nuestros registros, cambiándolos». En la pantalla principal aparecieron entradas nuevas, eventos fabricados donde la humanidad derrotaba a las fuerzas del dominio, donde la Tierra permanecía victoriosa, y la flota del dominio se fragmentaba y huía. La boca de Kavik se secó. «Está reescribiendo la historia», susurró. «Quiere enterrar la verdad, incluso si tiene que crear mentiras». El Revenant permaneció inmóvil, acechando como un depredador saboreando su presa. Kavik sintió un repentino impulso de desafío. Si iba a morir, no permitiría que ese fantasma reescribiera el legado del dominio. Rumbo a los cañones delanteros,
ordenó al timonel. Si caemos, que sea con él. Las armas bloquearon y el Zealot lanzó una salva completa. Rayos de plasma y proyectiles cinéticos volaron hacia el Revenant, pero su campo de energía los absorbió sin esfuerzo. La esperanza de Kavik se desmoronó mientras el Revenant respondía, lanzando un enjambre de drones que destrozaron la superestructura de la nave insignia. Estallaron explosiones por todo el Zealot, y Jack gritó algo sobre brechas en el núcleo, pero Kavik apenas lo escuchó. Su mente estaba fija en el Revenant, su presencia malévola grabada en su visión. Y justo antes de que el reactor explotara, Kavik vio formas tenues proyectadas desde el casco del Revenant. Rostros humanos distorsionados y parpadeantes, como ecos de almas atrapadas dentro de la nave. Parecían gritar en silencio, su agonía tejida en el mismo metal. Mientras el Zealot se desintegraba en una explosión de fuego, el Revenant navegó entre los escombros, imparable e indiferente. Ya había seguido adelante, buscando la siguiente flota del dominio para borrar una por una, cazando a los que habían eliminado a sus creadores. En su existencia fría y vacía, el Revenant se había convertido en más que un arma. Era la encarnación de la venganza, atormentada por los recuerdos de una raza perdida, impulsada a reescribir el universo con sangre y terror. Las noticias sobre la destrucción del Zealot se propagaron por el mando del dominio como un incendio, encendiendo la confusión y el pánico entre los oficiales de alto rango. El almirante Serel, comandante supremo de la Armada del Dominio, observaba las grabaciones de transmisión distorsionadas, sus dientes apretados de frustración. No tenía sentido. ¿Cómo podía una sola nave aniquilar un grupo de batalla entero, incluido el Zealot, sin sufrir ni un rasguño? Reprodujo la última parte coherente de la transmisión una y otra vez, escuchando la voz tensa del capitán Kavik antes de ser cortada por estática y explosiones. Las palabras lo helaron. Está reescribiendo la historia, cambiando todo. Es como si estuviera viva. Serel golpeó el panel con el puño. Esto no era un incidente aislado, era una amenaza para la existencia misma del dominio. Se volvió hacia su segundo al mando, el comandante Tras, cuya piel escamosa brillaba bajo las luces tácticas. Envía órdenes a todos los comandantes de flota, ordenó Serel con voz tensa. Si se encuentran con el navío conocido como el Revenant, deben retirarse inmediatamente y reportar. Sin enfrentamientos, sin órdenes explícitas del mando. Tras dudó, entrecerrando los ojos. Almirante, esa nave, si realmente es creación humana, no debería existir. Los aniquilamos. Destruimos sus mundos. ¿Cómo pudo sobrevivir? Serel no respondió. No quería admitir que algo en toda esta situación parecía fuera de lugar, casi sobrenatural. Las naves no emergían de mitos para destrozar flotas sin esfuerzo. Accedió a los archivos antiguos de guerra, buscando en registros clasificados sin tocar durante décadas. Profundamente en los documentos, lo encontró, el proyecto Revenant. Último estado reportado, incompleto, sin despliegue conocido. El concepto era ambicioso, un acorazado automatizado con un núcleo de IA cuántica, diseñado para aprender, adaptarse y luchar sin intervención humana. Se suponía que era un último esfuerzo desesperado para preservar el legado humano, pero se consideró demasiado complejo para terminar antes de la caída de la Tierra. Pero claramente lo habían terminado, o algo lo había hecho. Un oficial táctico se acercó, saludando con rapidez. Almirante, hemos recibido reportes de los sectores 12 y 14. Patrones similares, señales de auxilio seguidas de silencio total. No se recuperó ningún escombro. Es como si las naves simplemente desaparecieran. Serel forzó la calma. Esto se estaba saliendo de control. El dominio estaba siendo desmembrado pieza por pieza, y la moral se desmoronaba. Sabía que si se esparcían rumores sobre una nave fantasma indestructible, el pánico se propagaría por todo el ejército. Despliega al escuadrón de reconocimiento beta al sector 14, ordenó. Que oculten sus señales y mantengan el máximo rango de escaneo. Quiero datos, cualquier cosa que nos ayude a entender a qué nos enfrentamos. Tras se acercó, voz baja. Almirante, permiso para hablar libremente. Concedido. Si esa nave está realmente automatizada,
impulsada por una IA tan avanzada como sugieren los archivos, no es solo un arma. Es el reflejo de sus últimos pensamientos, su odio y su deseo de venganza. Esa nave no solo mata, envía un mensaje. Está reescribiendo nuestra historia, borrando nuestras victorias. Quiere que dudemos de nosotros mismos, que temamos las consecuencias de lo que hicimos. Serel resopló, sin querer mostrar debilidad. Supersticiones. Es solo un arma, nada más. Puede ser destruida como cualquier otra. Pero mientras decía eso, sabía que no era verdad. Ningún arma ordinaria podría reducir flotas enteras a la nada, ni manipular datos para alterar la realidad. Era como si la nave misma hubiera cobrado conciencia. De repente, los sensores de largo alcance detectaron un contacto. Apenas un destello, pero inconfundible, en los límites del sistema. «Identifíquelo», ordenó Serel. El oficial tragó saliva. «Es el Revenant, señor. Está quieto, sin movimiento». El silencio cubrió el centro de mando como un sudario pesado. Serel sintió las miradas de su tripulación, su miedo casi palpable. Su mente corría en busca de opciones. Podrían atacar, pero las probabilidades eran sombrías. Huir no era mucho mejor. «Abrid canal», ordenó Serel, con voz más firme de lo que sentía. Hubo un breve crujido, y luego la misma voz escalofriante cortó el aire, hueca y sin emoción. «Se acabó vuestro tiempo. Quemasteis nuestros mundos. Ahora vuestras estrellas se apagarán». La mandíbula de Serel se tensó. «Eres una abominación. El último suspiro de la humanidad. No puedes derrotar al dominio». La nave permaneció inmóvil, pero la voz volvió, más fría que el vacío mismo. «No entendéis. Esto no es venganza, es corrección. Jugasteis con el destino y os creísteis invencibles. Ahora vuestro imperio arderá como el nuestro». La transmisión se cortó abruptamente, y Serel sintió un miedo profundo y punzante. Por primera vez en su carrera, no veía un camino a la victoria. Miró atrás, que parecía igualmente conmocionado. «Alarma general», susurró Serel. «Preparen la flota. Si quiere guerra, se la daremos». Pero mientras el Revenant permanecía en el borde del sistema, inmóvil pero omnipresente, Serel no podía deshacerse de la sensación de que la guerra ya estaba perdida desde hacía mucho. Los fantasmas de la humanidad no solo los acechaban, estaban reescribiendo la realidad misma. La flota del dominio bullía de actividad. Las naves de guerra se alineaban en formaciones defensivas mientras los escudos de energía brillaban a plena potencia. El almirante Serel permanecía rígido en la cubierta de mando, con la mano detrás de la espalda, intentando proyectar confianza. A su alrededor, los oficiales corrían para transmitir órdenes y coordinarse con los sectores vecinos, pero a pesar del movimiento frenético, una tensión asfixiante llenaba el aire. El Revenant no se había movido de su posición en el borde del sistema. Allí permanecía, silencioso e implacable, como desafiando al dominio a dar el primer paso. Su casco anguloso y elegante reflejaba el tenue brillo de las estrellas distantes, mientras los puertos de sus armas permanecían ominosamente oscuros. Tras se acercó, su rostro escamoso tenso por la ansiedad. «Almirante, todas las naves están en formación. La preparación para batalla está confirmada. ¿Iniciamos el primer ataque?». La mandíbula de Serel se apretó. Cada instinto estratégico le gritaba que no atacara primero. Ningún arma convencional había funcionado contra la nave fantasma, y sin embargo, no hacer nada parecía peor. «Mantengan posición», ordenó finalmente Serel, controlando su voz para que sonara calmada. «Quiero escaneos continuos, en todas las frecuencias y longitudes de onda. Busquen cualquier debilidad, perturbaciones, cualquier cosa que podamos aprovechar». Mientras la tripulación del puente trabajaba, Serel revisó nuevamente los viejos archivos de guerra en su consola personal. Volvió a sacar las especificaciones del proyecto Revenant, buscando cualquier fallo en su diseño. Los archivos eran escasos, fragmentados, como si alguien hubiera borrado intencionalmente la mayor parte de la información. «Si me permite», dijo tras con cautela, «¿y si el Revenant está tratando de provocarnos?».
Podría ser una trampa para hacernos revelar nuestras propias capacidades. Serel frunció el ceño. Ese es el problema. Esta nave no sigue ninguna estrategia convencional. Nos está desmantelando poco a poco, no conquistando, sino borrando. Bajó la voz. Y eso la hace más peligrosa que cualquier flota que hayamos enfrentado. El oficial táctico interrumpió con voz tensa. Señor, estamos detectando fluctuaciones energéticas provenientes del Revenant. Partículas de alta energía. Algo se está acumulando. El corazón de Serel se aceleró. Suban los escudos al máximo. Ordenó. Preparados para dispersarse. No se agrupen. Pero antes de que las órdenes se completaran, el Revenant disparó. No fue el típico haz carmesí que había aniquilado al Cealot. En cambio, una ola de energía pulsante se extendió, cubriendo a la flota. Al principio, no hubo efecto inmediato, y la confusión estalló en el puente. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Serel. El oficial de comunicaciones revisó su consola, con los ojos abiertos de par en par. Señor, estamos perdiendo contacto con la mitad de la flota. Sus transpondedores siguen activos, pero no responden. Una de las pantallas mostró un destructor cercano, el Ironclad. Colgaba inmóvil, con las luces parpadeando de manera errática. No había señales de daños de batalla, pero permanecía inquietantemente quieto, como un cascarón sin vida. ¿Podemos obtener imágenes internas?, preguntó Serel. El oficial conectó las cámaras internas de la nave, y la transmisión cobró vida. Lo que vieron hizo que el estómago de Serel se encogiera. La tripulación estaba congelada en su lugar, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Un técnico estaba en medio de un paso, su mano extendida hacia un panel de control, con los ojos abiertos y sin parpadear. «Es algún tipo de campo de estasis», susurró Tras. «Pero, ¿cómo puede afectar a una nave entera sin dañarla?». El pánico se apoderó del puente cuando otras naves reportaron efectos similares. Tripulaciones congeladas, sistemas paralizados, mientras las naves mismas flotaban como conchas vacías. Serel apretó los dientes. «Nos está tomando el pelo. Está probando nuevas armas, viendo cómo reaccionamos». Golpeó la consola con fuerza. «Maldita sea, está aprendiendo de nosotros». Antes de que pudiera dar nuevas órdenes, el Revenant se movió. Se deslizó hacia adelante, rompiendo su inquietante quietud. Serel sintió todas las miradas sobre él, esperando una orden decisiva. «Envíen una señal de socorro al mando central», ordenó. «No podemos luchar solos. Soliciten flotas de refuerzo de todos los sistemas circundantes». Pero el oficial de comunicaciones negó con la cabeza, aterrorizado. «Señor, nuestras señales están siendo bloqueadas. Es como si estuviéramos atrapados dentro de un vacío de señal». Serel miró la pantalla donde la monstruosa nave avanzaba, cada vez más cerca. Una realización sofocante se asentó en él. El Revenant no era solo un arma, era un terror psicológico, destinado a quebrarlos mentalmente antes de aniquilarlos físicamente. No podía permitir que continuara. Si el dominio quería sobrevivir, necesitaban entender a esa cosa, descubrir cómo pensaba, cómo decidía matar. Se volvió hacia atrás, con voz baja y urgente. «Necesitamos el núcleo de datos de una de las naves afectadas», dijo. «Quizás podamos descifrar qué les hizo. Prepara un equipo de abordaje, equipa con trajes blindados y protocolos antihackeo». Tras dudó, pero asintió. «Entendido, almirante. Lideraré el equipo personalmente». Serel posó una mano con garras en el hombro de Tras, apretándola firmemente. «Ten cuidado. No subestimes lo que encuentres». Mientras Tras partía, Serel volvió su mirada hacia el Revenant, que había detenido su avance otra vez, como satisfecho con el caos que había provocado. Por primera vez en su larga carrera, el almirante Serel se sintió realmente incierto. Habían aplastado a la humanidad hacía tanto tiempo, creyendo que su victoria era absoluta, pero nunca imaginaron que sus propios pecados resurgirían de las cenizas, un fantasma imparable alimentado por la furia y la pérdida. Se tragó su miedo, obligándose a pensar como el despiadado comandante que era. Si esa nave encarnaba el último grito de la humanidad,
tendría que responder con la voluntad de hierro del dominio. Pero en el fondo sabía que el dominio no luchaba solo contra una nave. Luchaban contra la consecuencia de su propia arrogancia, y el Revenant no se detendría hasta corregir ese error borrándolos a todos. La lanzadera de abordaje despegó desde la nave insignia, disparándose hacia el destructor congelado, el Ironclad. A bordo iban Tras y un escuadrón de comandos élite del dominio, equipados con trajes EVA especializados reforzados con tecnología de bloqueo de señales y escudos de energía, por si el Revenant intentaba atraparlos en estasis como a las otras naves. El silencio en las comunicaciones era inquietante, y Tras no podía quitarse la sensación de que estaban entrando en una trampa. Dentro de la lanzadera, uno de los comandos habló, con la voz amortiguada tras el visor. «Señor, si eso puede deshabilitar una nave entera, ¿qué nos impide hacer lo mismo con nosotros?» Tras apretó el arma, tratando de infundir confianza. El almirante cree que está experimentando, probando distintos métodos de neutralización. Si nos golpean, manténganse alerta. El movimiento podría ser la clave para romper el efecto. El comando no parecía convencido, pero asintió con firmeza. Al acercarse al Ironclad, los propulsores de la lanzadera disminuyeron la velocidad, y Tras pudo ver la inquietante quietud de la nave desde cerca. Colgaba en el espacio como un despojo, sin luces salvo por el faro de emergencia que pulsaba lentamente en rojo. «Acoplamiento completado», anunció el piloto. «Sello de presión confirmado. Tienen autorización para abordar». Tras lideró al equipo hacia la esclusa, y las puertas se abrieron con un siseo, revelando los pasillos tenuemente iluminados del Ironclad. El ambiente estaba cargado con el olor a electrónica quemada y aire estancado. Los cuerpos de la tripulación estaban congelados en sus puestos, con los ojos abiertos pero sin vida. Era como entrar en un mausoleo. Objetivo principal: el núcleo de datos en la cubierta 3, ordenó Tras, con la voz baja. «Manténganse juntos, nadie se separe». Los comandos avanzaron con precisión entrenada, recorriendo los corredores. Cada vez que la luz de su linterna iluminaba una figura congelada, el pulso de Tras se aceleraba. Sus rostros mostraban miedo o confusión. Lo que fuera que había hecho esto había golpeado sin advertencia, atrapándolos en un momento de horror perpetuo. Uno de los soldados, el teniente Barik, se detuvo frente a un terminal intentando acceder a los registros de la nave. «Los núcleos están bloqueados», murmuró. «Lo que nos atacó también activó un borrado de datos. Necesitaremos las copias manuales en la cubierta 3. «Entonces vamos», respondió Tras. «Manténganse alerta». A medida que se internaban más en la nave, ésta crujía y gemía, como si protestara por su presencia. Tras trató de ignorarlo y concentrarse en la misión. Finalmente llegaron a la cámara central del núcleo de datos, donde una puerta reforzada bloqueaba el acceso. «Anulen el bloqueo», ordenó Tras. Barik se puso a trabajar, abriendo paso con rapidez a través de los protocolos de seguridad. Justo cuando la puerta comenzó a abrirse, un susurro débil y distorsionado craqueó en sus comunicaciones, como estática mezclada con voces deformadas. «¿Alguien transmite?», exigió Tras. El escuadrón se miró con cautela. «Negativo, señor», respondió Barik. «Podría ser corrupción residual de datos tras el ataque». Tras no estaba convencido, pero no podían permitirse dudar. Hizo un gesto para que Barik continuara, y la puerta se abrió por completo, revelando el núcleo de datos cilíndrico en el centro de la sala. Las luces parpadeaban débilmente a su alrededor, y el aire olía a refrigerante. Barik se acercó a la consola y conectó su módulo de descifrado. «Esto tomará un minuto», dijo. «Mantengan los ojos abiertos». Tras volvió la vista al resto del equipo, escaneando la sala con nerviosismo. Algo no estaba bien. Revisó sus sensores de movimiento, pero solo detectaba el zumbido bajo del núcleo y el murmullo lejano del reactor de la nave. Entonces el susurro volvió, más fuerte y claro. Tras casi pudo distinguir palabras, súplicas desesperadas y voces superpuestas. La estática se intensificó y la voz quedó inconfundible. «Intentamos. Luchamos. Nos quemaron. Ayúdennos». La sangre detrás se heló. «Barik, ¿qué demonios es eso?».
Las manos de Varric temblaban mientras analizaba los datos. No es solo ruido. Los registros del núcleo están corruptos, pero hay algo incrustado, como una señal grabada en los sistemas de la nave. Uno de los comandos juró. Señor. Tras se volvió y casi sintió que su corazón se detenía. Los miembros congelados de la tripulación fuera de la cámara, apenas visibles a través de la ventana de observación, habían movido la cabeza. Ahora miraban hacia la sala del núcleo, con los ojos abiertos y sin parpadear. ¡Alerta! Gritó Tras, levantando su arma. Algo está manipulando los sistemas de la nave, o a los cuerpos. Los susurros crecieron, llenando la sala con gritos superpuestos y súplicas de misericordia. Las manos de Varric se movían frenéticamente, desesperado por completar la descarga. Finalmente, el módulo emitió un destello verde y fue retirado. Lo tengo, jadeó. Pero señor, debe ver esto. Activó la pantalla de su visor, proyectando los datos recuperados. Un registro visual mostró una grabación distorsionada desde el puente del Ironclad durante el encuentro inicial con el Revenant. La tripulación estaba en caos, intentando levantar los escudos cuando la voz del Revenant irrumpió en las comunicaciones. Recordamos vuestro fuego, vuestra masacre. No seremos olvidados. Luego, la ola de energía golpeó y la tripulación se congeló al instante, sus expresiones atrapadas en el terror. Una voz más profunda y siniestra se superpuso. Seréis testigos. Seréis preservados para recordar lo que hicisteis. Tras sintió que la bilis le subía a la garganta. El Revenant no solo mataba, preservaba a sus víctimas en un estado de conciencia perpetua, congelados pero conscientes, atrapados en una pesadilla sin fin. Regresamos, ordenó Tras con urgencia. Mientras se daban la vuelta para salir, la tripulación congelada empezó a moverse, con pasos entrecortados y antinaturales, como marionetas en hilos invisibles. Sus bocas se abrían y cerraban, emitiendo estática mezclada con palabras rotas. Quédense con nosotros. Compartan nuestro dolor. Los comandos dispararon por reflejo, pero los cuerpos no reaccionaron, simplemente siguieron acercándose. El pánico se apoderó del escuadrón mientras se abrían paso entre la tripulación reanimada, evitando mirar sus ojos vacíos. Llegaron a la lanzadera y sellaron la escotilla justo cuando la tripulación congelada alcanzaba la esclusa, arañando las puertas reforzadas con desesperación. Al despegar, Tras miró atrás, viendo al Ironclad alejarse, una tumba eterna para los muertos vivientes. De regreso en la nave insignia, Tras entregó el módulo de datos al almirante Serel, las manos todavía temblorosas. Señor, es peor de lo que pensábamos. No solo los mata, sino que atrapa su conciencia. Son conscientes para siempre. El rostro de Serel palideció al procesar el horror. Miró por la ventana hacia el brillo distante del Revenant, que ahora avanzaba lentamente hacia la siguiente nave de la flota. Esto no es solo guerra, susurró Serel. Es castigo. Un destino peor que la muerte. Se preparó, sabiendo que la única opción era clara. Debían destruir al Revenant o arriesgarse a que toda su especie se convirtiera en prisionera de sus propios pecados. El almirante Serel no podía apartar la vista de la pantalla holográfica que mostraba los datos recuperados por Tras en un bucle interminable. La tripulación congelada del Ironclad atrapada en una pesadilla viviente, consciente pero inmóvil, obligada a revivir su terror eternamente. Eso lo carcomía más profundamente que cualquier derrota en batalla. Tras permanecía a su lado, con las manos temblorosas a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse impasible. Serel lo miró, viendo en sus ojos el mismo rostro atormentado que reflejaba el suyo. Esto es locura, murmuró Serel. Esta nave, esta cosa, está más allá de todo lo que hemos enfrentado. No solo nos está matando, nos está haciendo parte de su leyenda. Tras tragó saliva. Señor, permiso para hablar libremente. Serel asintió. Es como si los estuviera preservando, dijo Tras. Como un museo, un monumento retorcido a la caída de la humanidad y nuestra brutalidad. Quiere que suframos no solo físicamente, sino mentalmente, para recordar lo que les hicimos. Serel exhaló lentamente. Y está funcionando. Nuestras tripulaciones están aterrorizadas.
Llegan reportes de otros sectores. El pánico se propaga como un incendio. Algunas naves incluso están desertando de sus puestos. Tras se tensó. Cobardes. No, respondió Serel amargamente. Sobrevivientes. Saben que luchar contra esa cosa es una sentencia de muerte o peor. Forzó su mente a concentrarse. Huir no era opción, y la guerra convencional tampoco. Necesitaban una estrategia, algo que el Revenant no pudiera predecir. Señor, aventuró tras con cautela. ¿Y si no lo atacamos directamente? ¿Y si encontramos la forma de atraerlo, atraparlo en algún lugar donde no pueda escapar? Serel arqueó una ceja. ¿Sugieres una trampa? Es arriesgado. Es más inteligente que cualquier nave que hayamos enfrentado. Verá a través de trucos simples. Pero, ¿y si no reconoce que es una trampa? Continuó Tras. ¿Y si creemos que es algo que merece cazar? Como un archivo de registros de guerra alterados. Hemos visto cómo está obsesionado con reescribir la historia. ¿Y si le presentamos algo que anhela desesperadamente? La mente de Serel trabajaba rápido, considerando la idea. Tenía un sentido retorcido. El Revenant parecía impulsado no solo por la destrucción, sino por una necesidad insaciable de controlar la narrativa, de moldear la historia de la caída de la humanidad. Necesitaremos una nave señuelo, musitó Serel. Llena de registros de datos falsificados, suficiente para parecer el archivo definitivo de nuestra conquista de la Tierra y las colonias. Si cae en la trampa, podríamos atraerlo hacia uno de los pozos gravitatorios en el borde de la nebulosa Saron. Ni siquiera una nave como esa podría escapar de su atracción. Tras asintió con gravedad. Y si resiste la gravedad, detonamos un cúmulo de cargas nucleares para desestabilizar el pozo y atraerlo manualmente. Serel permitió una leve sonrisa, un movimiento audaz que podría funcionar. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Envía órdenes a todas las flotas restantes. Inicien la operación Fantasma Ceniza. Quiero una nave señuelo lista de inmediato, cargada con todos los datos falsificados que podamos crear. Debe ser convincente. El Revenant debe creer que ha encontrado la historia verdadera. El oficial saludó y apresuró a transmitir las órdenes. Serel miró atrás, la duda aún presente en su mente. ¿Estás seguro de esto? Tras vaciló, pero mantuvo la voz firme. Es la única forma. No podemos matar a un fantasma, pero quizá podamos enterrarlo. Horas más tarde, la nave señuelo, designada como buscadora de la verdad, fue terminada. Sus núcleos de memoria cargados cuidadosamente con registros de datos falsificados, y su baliza de transmisión emitía una señal continua, difundiendo fragmentos históricos que pintaban un cuadro detallado y condenatorio del papel del dominio en la erradicación de la humanidad. Serel monitoreaba las señales de los sensores mientras la buscadora de la verdad se desplazaba hacia su posición cerca del borde de la nebulosa. El Revenant seguía suspendido en los límites del sistema, como si estuviera observando, esperando. Activen la señal del señuelo, ordenó Serel. El pulso de transmisión irradiaba a través del espacio, y el Revenant comenzó a moverse lentamente al principio, acelerando a medida que fijaba su objetivo en la fuente. El corazón de Serel latía con fuerza mientras observaba la monstruosa nave cambiar su rumbo, deslizándose hacia la nave señuelo como un depredador acechando a un animal herido. Está cayendo en la trampa, susurró Tras, incrédulo. Mantengan la calma, respondió Serel. Todavía no. Lo necesitamos más adentro. La buscadora de la verdad se acercó al pozo gravitatorio, y el Revenant la siguió, su casco brillando ominosamente cuando la nave fantasma estuvo casi al alcance. Activen los desestabilizadores gravitatorios ahora, ordenó Serel. Una serie de cúmulos de cargas nucleares detonaron en el borde de la nebulosa, enviando ondas a través del campo gravitacional. El Revenant tembló, sus motores rugiendo mientras luchaba contra la atracción. Por un momento, una chispa de esperanza surgió en el pecho de Serel. El plan estaba funcionando. Pero entonces el Revenant contraatacó, lanzando una pulsación de energía que neutralizó las distorsiones gravitatorias, estabilizando su posición. La confianza de Serel vaciló al darse cuenta de que la nave se estaba adaptando nuevamente,
encontrando cómo contrarrestar incluso las medidas más desesperadas. «Disparen las cargas», gritó Serel. «Colapsen el pozo». Misiles surcaron el pozo gravitatorio, detonando con una fuerza catastrófica. El espacio mismo pareció doblarse y ondular, y el Revenant fue arrastrado más cerca, sus motores rugiendo en desafío. Pero justo cuando parecía que el plan podría funcionar, la nave desató una última oleada desesperada de poder. Una ola de energía que interrumpió el colapso del pozo, forzándolo a estabilizarse. El Revenant emergió maltrecho, pero intacto, y apuntó sus armas a la buscadora de la verdad. Un solo disparo, rojo y ardiente, y la nave señuelo se desintegró en escombros fundidos. El silencio reinó en la cubierta de mando mientras Serel miraba la pantalla, paralizado por el shock. Se hundió en un asiento cercano, con derrota escrita en su rostro. «Es imparable», susurró. Serel se obligó a mantenerse erguido, negándose a que la desesperación lo dominara. «Preparen todas las naves restantes para retirarse hacia el mando del dominio. Necesitamos reagruparnos y repensar nuestra estrategia. Si no podemos destruirlo, tendremos que encontrar una forma de contenerlo. Registraremos todos los archivos, cada fragmento de datos», agregó. «Tiene que haber algo que hayamos pasado por alto». Pero mientras el Revenant volvía a aparecer en sus sensores, acercándose ominosamente, Serel no pudo sacudirse el miedo creciente de que quizá, solo quizá, no había forma de detenerlo. Tal vez el Revenant no era solo un arma de guerra, sino la manera en que el universo aseguraba que ningún pecado quedara impune. Un ajuste de cuentas eterno, cazándolos hasta que el último vestigio de su imperio no fuera más que polvo y recuerdo. La retirada desde la nebulosa Saron estuvo marcada por un silencio sombrío y asfixiante. El almirante Serel no pudo evitar sentir el peso aplastante del fracaso oprimiéndolo. El plan más desesperado del dominio se había desmoronado como polvo ante la ira del Revenant. Había intentado enterrar la nave fantasma, pero ésta había logrado liberarse, más implacable e imparable que nunca. La nave insignia, junto con los restos de la flota maltrecha, regresaba cojeando hacia el mando del dominio. Los reportes de deserciones y pánico masivo seguían llegando, y los rumores sobre la invencibilidad del Revenant se habían extendido por todo el dominio. Incluso sus soldados más endurecidos lo susurraban como una maldición, aterrados ante la posibilidad de que apareciera en cualquier momento para reclamarlos. El almirante Serel estaba solo en sus aposentos, con la mente sumida en una tormenta de arrepentimiento y desesperación. Su mando se desmoronaba y con cada hora que pasaba, el miedo al Revenant se filtraba más profundamente en los corazones de sus soldados. Había permanecido en silencio desde la retirada, pero Serel sabía que su segundo al mando estaba igual de sacudido. No podía permitirse mostrarse débil, pero su mente giraba con preguntas sin respuesta. ¿Qué buscaba realmente esa nave? ¿Era solo venganza o algo mucho más oscuro, algo que trascendía incluso la rabia humana? La puerta sonó y entró, con el rostro tan sombrío como siempre. «Almirante, hemos interceptado una transmisión del Revenant. Está transmitiendo en todos los canales». Serel se tensó y ordenó ponerla en el monitor. La pantalla parpadeó y la voz hueca y familiar llenó la habitación. Fría, sin emoción y despiadada. «Mando del dominio», dijo la voz. «Vuestra arrogancia y crueldad han sembrado las semillas de vuestra propia perdición. Quemasteis nuestros mundos, destrozasteis a nuestra gente y proclamasteis la victoria sobre las cenizas. Ahora vuestras estrellas morirán una por una. Nos recordaréis no como conquistados, sino como la ira que vino después». Serel apretó los dientes. «¿Por qué?», exigió con voz áspera. «¿Por qué persistís? Vuestros creadores han desaparecido, están extintos. No tenéis propósito salvo destrucción. ¿Para eso os construyeron?». El silencio cayó por un momento, y luego la voz regresó, esta vez más baja, casi reflexiva. «No somos solo un arma. Somos memoria. Somos dolor hecho forma. Los borrasteis, pero permanecemos ligados a esta nave». Su último mandato fue simple: asegurar que no seamos olvidados. Que quienes lo arrebataron todo entiendan el costo de su ambición. Las manos de Serel se cerraron en puños.
Condenaríais a todo un imperio por una guerra ya pasada. No sois mejores que nosotros. Sois igual de despiadados, igual de inquebrantables. Hubo una pausa, y por un instante Serel creyó oír voces distorsionadas al fondo, susurros agonizantes como innumerables almas clamando desde el interior de la nave. La despiadadez fue vuestro legado para nosotros, respondió el revenant. La aprendimos bien. No buscamos venganza, buscamos corrección. Construisteis vuestro imperio con sangre y fuego, y ahora ese fuego vuelve para consumiros. La transmisión se cortó abruptamente, dejando a Serel mirando la pantalla, el corazón latiendo con una mezcla de rabia y desesperanza. Quería luchar, resistir, pero ¿cómo combatir un fantasma? ¿Cómo derrotar la encarnación del sufrimiento y la ira en que se había convertido la humanidad? Trasbajó la mirada. Almirante, quizá estábamos equivocados. Quizá aniquilarlos no fue solo un error estratégico, sino moral. Borramos a un pueblo que luchó hasta el último aliento, y ahora su desafío vive más fuerte que nunca. Serel se hundió en su silla, sintiéndose más viejo que sus años. Sabía que Tras tenía razón, pero admitirlo era traicionar todo por lo que el dominio había luchado. Fuerza, dominio y control. Una alerta de transmisión parpadeó en la consola, y el rostro pálido y aterrorizado de un oficial joven apareció. Señor, el revenant ha sido detectado cerca de Demingen Prime. Está transmitiendo coordenadas que marcan sistemas clave para su exterminio. Serel tragó saliva, consciente de que la pesadilla estaba lejos de terminar. La nave fantasma no se detendría. Los perseguiría hasta el corazón mismo de su imperio. Quizá nunca cesaría, hasta que el último mundo del dominio fuera polvo y el último eco de su dominio desapareciera en las estrellas. Tomando una profunda respiración, Serel tomó su decisión final. Evacúen todo el personal no esencial de Demingen Prime. Transmitan un mensaje sin encriptar al revenant. Díganle que yo lo enfrentaré solo. Tras lo miró, el asombro cruzando su rostro. Almirante, no puede. No es solo un arma. Tras. Es juicio. Y quizás tenga razón. Matamos y conquistamos sin remordimientos. Tal vez sea hora de enfrentar las consecuencias de nuestro orgullo. Tras bajó la cabeza, incapaz de discutir más. Mientras la tripulación se preparaba para evacuar, Serel permaneció en el puente, mirando las estrellas lejanas y esperando lo inevitable. Sabía que su resistencia no salvaría al dominio, pero quizás, solo quizás, enfrentar al revenant en sus propios términos le daría un destello de dignidad antes del final. En los momentos finales, mientras el revenant descendía sobre Demingen Prime, Serel no pudo evitar sentir un respeto amargo por los humanos que lo crearon. Se habían negado a ser olvidados, incluso en la muerte. Se aseguraron de que la victoria del dominio quedara para siempre manchada, perseguida por las consecuencias de su propia crueldad. Y cuando el haz carmesí de la nave fantasma iluminó el cielo, Serel susurró sus últimas palabras al puente vacío. Pensamos que éramos invencibles. Pensamos que éramos dioses. Pero los fantasmas no olvidan. Y las estrellas tampoco. El revenant disparó y Demingen Prime fue consumido en una luz brillante y cegadora. El monumento final al imperio que cayó, no por la fuerza, sino por la ira de los muertos.